Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 20 de diciembre. Vamos ya cerquita al nacimiento del Redentor. Estamos llegando a la actualización de la encarnación. Hoy vamos a tomar al evangelista Lucas en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y en la primera lectura vamos a ver a Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 14. Vamos a escuchar atentamente la proclamación. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó ante estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía era estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo, que es actor principal de este tiempo y de este evangelio. Debe serlo también en el día a día de nuestra vida. Y lo invitamos, somos templos de Él. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, con tu gracia y con tu luz. Danos la fuerza de aquellos que responden un sí radical a Dios, como la Santísima Virgen María. Así como has venido radicalmente a entrar en su vida para que se diera la encarnación del Hijo de Dios, te pedimos que hoy, como ella, podamos responderte sí al proyecto salvador de Dios, y puedas venir con tu sombra y tu poder a iluminar nuestra vida. Amén. ¿Qué dice el texto? La Anunciación, muy conocido. Bueno, ya les di la temática con la proclamación y con esta introducción a Anunciación. Pero ¿de qué se trata? Así lo hayamos escuchado muchas veces, hoy tiene una palabra nueva. Por eso una primera lectura clara, pausada, los detalles, quién aparece, dónde está el contexto geográfico, a quién llega, cuál es el sentido del saludo, cómo es el saludo, qué expresiones utiliza, a qué invita a quien está escuchando, cómo responde quien está escuchando, qué más detalles se da de este anuncio, cómo se da el anuncio. Da una alusión de una parienta que está viviendo una situación y termina diciendo algo como en el actuar de Dios. Hacemos una pausa. Palabra resuena. Segunda lectura, más detalles, diálogos, personajes, expresiones, actitudes. Tercera lectura, síntesis. Recomponemos con la memoria para que lo bajemos de la mente al corazón, para que pasemos a nuestra meditación diaria. La anunciación del arcángel Gabriel a María Santísima en este tiempo nos pone en algo que hemos venido diciendo. La Santísima Virgen María es central en este tiempo de Adviento, porque ella ha sabido esperar. Ella en su vida, lo hemos visto desde el 8 de diciembre, fue modelada por Dios en su Inmaculada Concepción,
y a este modelar de Dios, ella responde con un sí en libertad humana. Ese es el contexto de fondo de hoy. Para que se diera la encarnación, para que se diera lo que estamos celebrando, aparece una mujer. Y no es una mujer que apareciera en la época como la más poderosa y la más llamativa, porque era una mujer sencilla, humilde y del pueblo. De hecho, Isaías nos va trayendo ya una profecía en el capítulo 7, versículo 10, de cómo hay una señal de Yahvé el Dios para el rey Ahaz en su época, y habla de una doncella que está encinta y va a dar luz un hijo, y que le pondrá por nombre Emanuel. Le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Nos lo decía Mateo en estos días. Mateo lo ha tomado como profecía. Mateo, que le gusta traer las profecías del Antiguo Testamento para mostrar cómo se cumplen en Jesús, nos lo había dicho en el origen del Señor. Vean que concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. En el capítulo 1, ya en el versículo 23, él trae esta cita que nos trae hoy Isaías. Y esta doncella, en el momento puntual del rey Ahab, tenía otra interpretación, pero claro que esto siempre tiene una interpretación cristológica y mariológica, es decir, era para una mujer que iba a ser la madre del Emanuel, del Dios con nosotros. ¿Y cuándo ha estado Dios con nosotros si no es en Jesús? Dios, claro, está en su creación desde el comienzo, pero que se haya hecho hombre, estamos el contexto que estamos celebrando. Y entonces por eso esta primera lectura nos introduce al Emanuel. La vida de la Santísima Virgen María ha sido muy bella desde siempre, y con entregas que han hecho sus padres dejándola en el templo a los 3 años, y con la entrega a ella de los 3 años a los 12, a los 15, en el templo de Jerusalén, como una de las doncellas que estaban allí. Cuando ha llegado el tiempo y en el plan de Dios ha aparecido José, y lo explicaremos después cómo aparece José en la vida de Nuestra Señora, ella, en el primer momento del matrimonio, el matrimonio tenía 2 partes en el mundo hebreo, está en su casita de Nazaret, pasa del templo, ya cuando va a vivir con José, a su casa de Nazaret, en el primer momento donde todavía no convivía con José. Y estando allí, se da el contexto de la aparición del arcángel Gabriel. Esto no es un cuento, esto es una realidad de una mujer que siempre ha puesto su vida en Dios. Todo en ella está circunscrito de la gracia y de la presencia de Dios en su vida. Ya lo veíamos desde que es Inmaculada de Concepción. Pero su respuesta desde niña ha estado en el querer solo y únicamente la voluntad de Dios para su vida. Yo los invito a que pongamos claro esto, que ella en este Adviento es la figura que nos ha enseñado a esperar en Dios, con el Bautista, con las profecías de Isaías, pero ella es central porque le ha dicho sí a Dios. Y entonces hoy la narración es cómo se dio ese anuncio. Y aparecen 2 sí. El primer sí es el sí de Dios, que es como Él, uno y trino. El Padre ha planteado desde la caída del ser humano cómo se debe dar la redención del Hijo, de los hijos de Él, de la humanidad. Cómo hacer otra vez a los humanos hijos de Él, que se habían querido separar de su voluntad. Aparece el Hijo de Él, el verdadero Hijo de la misma esencia del Padre, que existe desde Él por siempre, con Él, es Dios, Jesucristo, que dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y está el Espíritu para cumplir, el Espíritu que es el amor, para cumplir la voluntad de Dios uno y trino. Entonces Dios, Él, imagínense cómo actúa Él, le pregunta a esta Virgen que nos habla la primera lectura, que se cumple en María, a esta doncella, si quiere hacer parte de este plan. Pero lo más bello es que envía un mensajero, como Gabriel se había mandado a Daniel en un momento histórico de Israel, por allá donde Daniel está recibiendo como unas profecías de cómo se dará la venida del Mesías, de cómo se darían un montón de intervenciones de Dios en el momento de los sufrimientos más grandes que tuvo Israel
en los momentos después del destierro, después inclusive de la época de Antíoco IV Epífanes, etc. Este mismo ángel que ya había aparecido en la escritura aparece ahora hablándole a Nuestra Señora. Y lo más bello es el saludo. Y el saludo es, pues nosotros tenemos el salve, que es como un saludo romano, pero es la primera expresión de esta traducción de la Biblia de Jerusalén es alégrate, alégrate. Y después la palabra griega, llena eres de gracia, que haritomene, alégrate porque llena eres de gracia. La primera pareja de la humanidad, Adán y Eva, perdieron la gracia, es decir, perdieron su vida directa de estar en Dios y con Dios, viviendo para Él. Ahora hay una que desde el seno materno ha sido inmaculada, desde sus opciones de niña ha querido vivir solo y únicamente para esperar al Mesías Redentor. Ella pensaba que iba a ser sierva de la madre del Mesías, porque en su humildad no alcanzaba a comprender. Después profundizaremos más, pero ahora el ángel viene a corroborarle algo que ella estaba esperando, y el momento más o menos así es, y metámonos como en la escena. Está ella orando porque siempre tiene el espíritu de oración, porque aprendió a orar mientras trabajaba y tejía en el templo, en todas las habilidades manuales, pero sobre todo en las habilidades del espíritu, a orarle a Dios y clamándole con que el Mesías viniera por fin, porque se llegara el tiempo donde el prometido viniera y se abrieran los cielos. Y ella estaba en un cántico de oración. Y cuando menos piensa en ese cántico de oración, ella termina invocando la presencia de Dios, y aparece entonces la luz de este ser angelical que le dice alégrate, llena eres de gracia. Entonces ella de una pues queda como, el texto nos dice como impresionada con ese saludo, y el ángel le dice que no tema, y le vuelve a repetir, has hallado gracia ante Dios. No es, para el mundo es una mujer sencilla, pero para los que viven la vida del Espíritu es la mujer más llena de la presencia de Dios. Es la que haritomene. Y tan es eso que Dios es tan grande y tan impresionante, este Dios que respeta la libertad del hombre, que le hace toda la narración. Entonces ustedes y yo vamos mirando como el ángel le dice que ella va a concebir y va a dar luz un hijo al quien le va a poner por nombre Jesús. Ya se le había dicho en un sueño San José cómo se le daría el nombre de Jesús, que es Yeshua, Yahvé salva, porque verdaderamente Él será grande y se va a llamar Hijo del Altísimo, y vendrá a heredar el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María hace una pregunta sobre cómo va a ser aquello, porque ella desde niña tiene un anhelo de vivir en castidad y en pureza. Aunque no se utilizara en Israel que las mujeres se quedaran solas, en María había crecido eso de querer tener una pureza para siempre. Y eso es la única pregunta que ella tiene. Entonces el ángel empieza a decirle cómo vendrá a producirse aquello. Y no es con la concurrencia de un hombre, sino como el poder del Altísimo la va a cubrir con su sombra, porque es el Espíritu Santo quien la llenará de su presencia. Y después le muestra cómo Isabel, ella, parienta que quería a María mucho, entrada en años, ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces viene aquí nada más ni nada menos que una bella expresión de María, el hágase de Nuestra Señora. Entonces aquí hay como un esquema muy bello de cómo Dios llama, que se ha repetido en distintos momentos en el Antiguo Testamento con personajes, pero es que aquí, después del sí de Dios, que es un sí uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le dicen sí a la humanidad para rescatarle, y le confía a una respuesta, manda un mensajero para que una que Él ha diseñado en perfección, pero que respeta su libertad, espera su respuesta. El cielo está atento de la respuesta de la Madre de Dios, y ella dice, hágase en mí según tu palabra. Entonces ahí hay un contenido hoy en unos momentos, en toda una descripción, en el anuncio de un mensajero y en la respuesta de la humilde, la virgen. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. El sí de María es lo que yo los invito a que terminemos pensando, el sí de María. Dios
tiene un sí eterno para el hombre. Dios todo lo ha hecho perfecto. Esta época es para mirar cómo una mujer ha dicho un sí radical, un sí que es el modelo para que todos los que creemos en Dios verdaderamente sigamos su enseñanza. Ella es modelo de vida cristiana. Es un sí que debe retumbar hoy en sus corazones, ese hágase, ese fiat, porque mirar al niño en Navidad ahí nacido en la gruta, en el pesebre de Belén, es ver un sí de Dios y es ver la respuesta de María. Y en eso entonces, ¿cómo está nuestra respuesta a Dios? Porque como María somos llamados a la vida en Dios. Cada uno dentro de sus contextos, momento histórico, situaciones de vida. ¿Cómo está nuestro sí? Porque no es solo de palabra, sino de obra. María nunca deshizo ese sí. Ni por difíciles que fueran los momentos en su vida, ni por más fuertes que fueron los momentos de las persecuciones contra su hijo en los 3 años de la vida pública, y después cuando llegó el momento de la cruz, y ahí al pie de la cruz dijo un sí definitivo y rotundo también, que le costó dolor, y en esos días hasta el sábado donde acompañamos a la dolorosa, hasta que vio la resurrección de Cristo, siempre supo decir sí, como también lo dijo San José. Entonces miremos hoy este sí de María, como hemos visto este sí de San José cuando el ángel le ha hablado y él se ha dispuesto a obedecer en la fe y hizo como el ángel le había dicho, también se nos dice. Entonces vamos viendo este contexto de la grutica de Belén y el pesebre, como con aquellos dos personajes, hoy con Nuestra Señora en este anuncio angélico. ¿Cómo respondemos nosotros al anuncio de Dios? Desde el bautismo hemos sido consagrados y llamados, y Dios nos envía mensajeros, y Dios nos sigue hablando, y Dios sigue tocando el corazón. ¿Cómo respondemos? Nuestra Señora nos enseña, nos debería enseñar a decir sí, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No movernos ni para atrás, ni para adelante, ni para un lado, ni para el otro, sino solo firmes en la voluntad de Dios. Ella desde niña soñó y anhelar solo la perfecta voluntad de Dios en su vida. Y cuando se dio aquello, que ya ella comprendía que venía a anhelarlo con el corazón, porque ya vino el anuncio del ángel, ella, aquí estoy, Señor. Y en el pesebre, después de haber caminado desde Nazaret hasta Belén con las dificultades, porque es de venir desde el norte hasta el sur de Israel, es llegar por caminos difíciles, estar en casi ya en parto y no tener un lugar donde poder nacer su hijo, y ahí está, esperando en Dios. Y ahora el 24 veremos todo el contexto de humildad tan grande, porque es el contexto de los humildes José y María, que vienen a recibir a este presente de Dios, que es la presencia de Dios en persona, el Emanuel, el Dios con nosotros. Dios está con quien le dice sí. Ustedes dirán, Él está con todos, aún con los pecadores. Claro, es que Él quiere estar con todos los pecadores, pero es que Él respeta la libertad humana, y quien lo deja entrar, pues claro que Él puede obrar y puede ser Dios. Esta Navidad es ese contexto, es decirle sí a Dios, es aprender de María y con San José en humildad profunda, con un amor encendido, con esta enseñanza que nos dice uno de los prefacios de la Eucaristía: esperó con inefable amor de madre. Esa ha sido Nuestra Señora. Y cuando el ángel le habló, ella se dispuso y comprendió todo lo que el Espíritu de Dios había sembrado en ella. Inclusive, escúchenme esto, desde el momento de la creación del alma de Nuestro Señor, que es la Inmaculada Concepción. Desde ahí ha habitado toda la sabiduría en ella, ya es el trono de la sabiduría. Y entonces venía Dios dando pinceladas del Espíritu, para que ella comprendiera el momento donde toda la sombra vendría a posarse sobre ella. ¿Se acuerdan cuando venía esa nube y se posaba sobre la tienda del encuentro, allá cuando los israelitas caminaban en el desierto, y para ellos era la Shekinah, la presencia de la gloria de Dios? Pues ahora imagínense, es nada más ni nada menos sobre un trono que ya es un vientre sagrado, un vientre purísimo. Y ha podido hacer esto porque esperó el sí de una humilde y sencilla mujer. Por eso se nos ha enseñado que, siendo la más pequeña, ha llegado a ser la más grande. Hagamos oración. Te pedimos hoy, Señor, que al ver el ejemplo de Nuestra Señora ante el anuncio del arcángel Gabriel,
nosotros podamos responderte a ti, Señor, sí. Tú siempre nos has dicho sí. En tu Hijo nos has mostrado que has cumplido tus promesas. En la fuerza del Espíritu, Él se ha encarnado. Y con la gracia también de la pasión, muerte y resurrección se ha dado toda la salvación del género humano. Nosotros hoy te decimos sí ante tantos dones. Hoy te decimos sí ante el ejemplo de Nuestra Señora. Enséñanos a que no sean solo palabras, sino verdaderamente obras de vida. Amén. Gracias por el eco que colocan al final del chat, por todos los comentarios que nos sirven, nos nutren, nos llenan a todos de alegría, porque ver cómo resuena el eco de la palabra, pueden poner ahí versículos de la palabra de hoy que les he llamado la atención. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.